Muy bien, vamos a hablar sobre las magnitudes y las unidades de medida. Esto es un tema de repaso que es muy importante que ahora mismo quede claro al principio del curso porque durante el resto del año va a aparecer en bastantes ocasiones y creo que es importante ahora mismo repasarlo y que quede todo muy claro. En primer lugar, pues las magnitudes, creo que todos sabemos que una magnitud es básicamente hablando todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, una distancia, pero también una temperatura, la masa, el tiempo también se puede medir. Y esas magnitudes se pueden medir en diferentes unidades de medida. Por ejemplo, una distancia se puede medir en metros, pero también se puede medir en kilómetros, en centímetros, en milímetros y también en pulgadas, en yardas, en millas, en pies, etc. Y de todas esas unidades, solamente hay una que pertenece al Sistema Internacional de Unidades de Medida, que sería el metro. Vale, el Sistema Internacional de Unidades de Medida, vamos a decir que es un acuerdo al que se llegó en 1960 para, digamos que dentro de esa amplia variedad de unidades que existen, pues elegir una con la que se pueda trabajar conjuntamente. Esto es muy útil cuando vamos a imaginar un grupo de ingenieros, un grupo de físicos, un grupo de científicos, trabajan conjuntamente en un proyecto y cada uno, digamos que está en un país diferente, donde se utilizan diferentes unidades, pues así digamos que existe un acuerdo sobre qué unidades se deben utilizar. Hay ejemplos que nos ha dado la historia en la que nos hemos dado cuenta de la importancia de que siempre se utilicen las mismas unidades. Hay un ejemplo pues, muy famoso, es esta sonda que se envió a Marte en 1998. Vamos a decir que despegó en 1998 y llegó hasta Marte, ya era 1999, y cuando se estaba aproximando, pues bueno, por un problema de unidades, la sonda se estrelló. Vamos a ver un poquito de este vídeo. El 23 de septiembre de 1999 se perdió toda comunicación con la sonda. Esta debía aproximarse al planeta rojo hasta 147 kilómetros de su superficie, pero los datos revelaron que lo hizo a 57 kilómetros. ¿Y qué pasó? La nave se destruyó por la fricción con la atmósfera del planeta. Esto se debió a un pequeñísimo error en el uso de las unidades. A cualquiera le puede pasar. El contratista de ingeniería de la sonda espacial la diseñó y construyó usando el sistema inglés de unidades, que emplea pie, la pulgada y la libra, mientras que la empresa encargada de programar los sistemas de navegación usó el sistema internacional de unidades, que emplea el metro y el kilogramo, lo que trajo como consecuencia el desvío y la destrucción de la sonda. Por eso tienes que estudiar física, porque algún día podrías llegar a trabajar en la NASA y no querrás quemar una sonda espacial de 125 millones de dólares, como la Mars Climate Orbiter. Nos vemos pronto. Bueno, pues este vídeo que es tan gracioso es un ejemplo muy ilustrativo de la importancia que tiene trabajar siempre con las mismas unidades. Estoy convencido de que en las últimas décadas esto ha sucedido pues infinidad de veces con cantidad de proyectos. Bueno, cada vez sucede menos, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a repasar para cada magnitud cuál es la unidad de medida y también cuál sería, digamos, la abreviatura para cada una de las unidades. Vamos a ver, en primer lugar, la longitud, hemos dicho que es el metro, y si recordáis, pues la abreviatura sería la M minúscula. En este caso, no es lo mismo mayúscula que minúscula. Es importante saber qué es lo que corresponde. Sería la M minúscula. Vale. En el caso de la temperatura, todos siempre tratamos con grados Celsius, pero en el sistema internacional se utiliza los grados Kelvin. La abreviatura sería una K mayúscula, con el símbolo de grados. Bien, para entender el tema de los grados, vamos a dibujar aquí una recta. Vamos a poner que esto representa las diferentes temperaturas. En primer lugar, tenemos que decir que no existe un límite superior de temperatura. Quizás si algún físico me está escuchando, pues igual me diga que sí existe, pero en principio podemos hablar de millones y millones de grados. Vamos a decir, simplificando, que no existe el límite por arriba, ¿no? Sin embargo, por abajo sí que existe un límite. Hay una temperatura mínima a la que se puede llegar, que sería lo que llaman el cero absoluto. Corresponde con menos 273 grados Celsius. Bien, entonces supongamos que ponemos aquí el 0, aquí serían los 0 grados. ¿Vale? Y aproximadamente vamos a suponer que pues por aquí
estuviese en los 100 grados. Bien, pues la persona que diseñó esta escala lo hizo teniendo en cuenta pues, la temperatura a la que el agua se congela a la presión atmosférica, que son 0 grados. Y 100 grados, pues también es una cifra muy redonda que precisamente coincide a la temperatura de ebullición del agua, como digo, a presión atmosférica. Bien, pues por otro lado tenemos aquí la escala Kelvin, y la escala Kelvin, pues alguien dijo, bueno, pues para mí, digamos que la temperatura más baja que puede existir en el universo sería 0 grados Kelvin, es decir, los menos 273 en esta otra escala serían los 0 grados Kelvin. Entonces, 0 grados centígrados, pues ya serían 273 grados Kelvin. Y los 100 grados centígrados, pues serían 373 grados Kelvin. Y alguien puede decir, ¿y no existe una temperatura más baja que 0 grados? Uy, aquí me he equivocado. Bien, pues alguien podría decir, ¿no existe una temperatura inferior a los 0 grados Kelvin? Pues no, porque la temperatura es un signo de el calor que tiene un determinado objeto. Entonces, conforme vamos quitando calor a un objeto, por ejemplo, cuando lo metemos dentro del congelador, lo que estamos haciendo es quitarle calor. Y llega un punto en el que ya no hay calor que quitar. Cuando llegamos a menos 273 grados, o por lo menos cuando estamos acercándonos a ese punto, quiere decir que es la ausencia total de calor. Es como si tuviese una caja llena de pelotas. Cuando voy retirando todas las pelotas y la caja está vacía, ya no queda nada por retirar. De hecho, los 0 grados Kelvin es una temperatura, digamos, teórica que en la práctica pues, nunca se consigue alcanzar, porque sería la auténtica ausencia de calor, lo cual es muy difícil. Siempre se consigue llegar a unas temperaturas muy cercanas. Bien, seguimos. El tiempo se puede medir de muchas formas, como todos sabemos, en segundos, minutos, horas, días, años, lustros, décadas, siglos, etcétera, milenios. Pues el sistema internacional establece que hay que utilizar el segundo. Y se representa con una S minúscula. La presión también se puede medir de muchas formas. Están las atmósferas, por ejemplo, están los bares. Cuando vamos a hinchar las ruedas del coche, normalmente se indican bares. Pero el sistema internacional establece que es el pascal. Y la abreviatura sería P mayúscula y A minúscula. Bueno, el volumen se puede considerar como una unidad derivada de la longitud, pero vamos a mencionarla. ¿Cómo se mide? Pues es en metros cúbicos. No se mide en centímetros cúbicos ni en litros, sino en metros cúbicos. ¿Cuál sería la abreviatura? Pues sería metro al cuadrado. La fuerza, pues en newtons, y la abreviatura sería una N mayúscula. La masa, quizás nuestro instinto nos diga que ahora se tiene que medir en gramos, pero ojo porque es en kilos, ¿de acuerdo? Se estableció que tiene que ser los kilos, el sistema internacional. Y la abreviatura sería K mayúscula y G minúscula. La superficie también es una unidad derivada de la longitud, pues sería como se pueden imaginar en metros cuadrados. Aquí tenemos la energía, que luego vamos a explicar con detenimiento exactamente qué es. La energía se puede medir de muchas formas, por ejemplo en calorías, pero el sistema internacional establece que es el julio y la abreviatura es la J mayúscula. Se puede medir en calorías, como vemos aquí, y la potencia, que también se puede medir de muchas formas. El sistema internacional dice que se tiene que medir en vatios. La abreviatura W mayúscula. Vale, quizás alguien se está preguntando, bueno, ¿y el peso? ¿Dónde iría? ¿El peso se mide en kilogramos? Vale, esto hay que aclararlo porque es una confusión bastante común. En nuestro día a día siempre no hacemos distinción entre la palabra masa y peso. Sin embargo, son cosas diferentes, ¿vale? La masa sería la cantidad de materia que tiene algo y el peso sería, vamos a decir, la fuerza con la que es atraída por el planeta Tierra, no por la gravedad.
Muy bien, vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Vamos a suponer que esto es el planeta Tierra, ¿vale? Y vamos a suponer que esto es la Luna. Todos sabemos que en la Tierra la gravedad pues, es mucho mayor que en la Luna. Vamos a dibujar aquí que estuviese una persona, ¿de acuerdo? Y esa persona tiene en sus manos, pues tiene una pizza, ¿de acuerdo? Esa persona tiene aquí una pizza, la vamos a dibujar, que se acaba de comprar. Vale, y esta persona vamos a suponer que viaja en un cohete hasta la Luna con esa pizza. La pregunta que yo me hago ahora, ¿esa pizza, por el hecho de ir a la Luna, ha perdido masa? Es decir, si yo me como esa pizza, ¿me va a llenar menos? ¿Tiene menor cantidad de materia? No, evidentemente, la pizza sigue siendo la misma. Sin embargo, ¿dónde pesa más esa pizza? Pues por supuesto, pesa más en la Tierra, porque la fuerza con la que esa pizza es atraída por la gravedad terrestre, vamos a decir, esta fuerza, una fuerza normal, es bastante mayor en la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la masa, que la masa no va a cambiar allá donde estés en el universo. Sin embargo, el peso pues va a ser diferente según en qué planeta te encuentres. Bien, por lo tanto, esa es la diferencia entre masa y peso. La masa se mide en kilos y el peso se mide como se mide la fuerza, que se mide en newtons.